Bienvenidos a Crímenes Reales y Misterios sin resolver. Hoy nos adentramos en uno de los casos más extraños e inquietantes de la historia reciente de España. Una desaparición que no solo dejó un profundo vacío en su familia, sino también en las páginas de los misterios sin resolver. Francisco González, un hombre trabajador y amante de la rutina, desapareció sin dejar rastro una mañana de otoño, en un caso que desde entonces ha alimentado teorías, rumores y sospechas. Hoy os contamos la historia del hombre que nunca llegó. Francisco González era, según quienes lo conocían, el epítome de la estabilidad. Un hombre de 47 años, casado, con 2 hijos y con un empleo fijo en una pequeña empresa de transportes en la localidad de Valdepeñas, Ciudad Real. Su vida transcurría entre su casa, el trabajo y las visitas semanales a sus padres, que vivían en un pueblo cercano. No bebía, no fumaba y jamás había faltado a una cita importante. Aquella mañana del 15 de noviembre de 2009 no parecía diferente. Francisco se levantó temprano, desayunó como siempre y besó a su esposa antes de salir hacia su trabajo. Su trayecto era de apenas 15 minutos en coche. Sin embargo, Francisco nunca llegó. Cuando no apareció en la oficina, sus compañeros asumieron que algo le había retenido. Pero las horas pasaron y Francisco seguía sin dar señales de vida. Para el mediodía, su esposa ya había alertado a la policía. Lo primero que llamó la atención fue que su coche, un Ford Mondeo gris, tampoco estaba en su lugar habitual. Sin embargo, al día siguiente apareció aparcado de manera extraña en una carretera secundaria, a unos 25 kilómetros de su casa. El coche estaba cerrado y dentro no había signos de lucha ni de que algo extraño hubiese ocurrido. Las llaves seguían en el contacto y su cartera estaba intacta. Las autoridades comenzaron a rastrear la zona y los vecinos se unieron en la búsqueda. ¿Cómo podía un hombre desaparecer sin dejar rastro en pleno siglo XXI? Las preguntas comenzaron a acumularse. A medida que pasaban los días, las pistas escaseaban. Nadie había visto nada extraño en la carretera donde apareció el coche. No hubo llamadas sospechosas ni movimientos en sus cuentas bancarias. Lo único que la policía logró descubrir fue un testimonio de una mujer que aseguró haber visto a Francisco cerca de un área de monte en las afueras de Valdepeñas, horas después de su desaparición. Según ella, parecía confundido y estaba solo, pero este testimonio nunca pudo confirmarse. La familia de Francisco estaba devastada. Su esposa Ana comenzó a aparecer en televisión, rogando por información. Sus hijos, adolescentes en aquel momento, recordaron cómo su padre siempre les insistía en ser precavidos, en no meterse en problemas. ¿Podía alguien tan cuidadoso haberse visto atrapado en una situación fuera de control? Con el paso de los meses, el caso de Francisco González se convirtió en terreno fértil para las teorías. Algunos vecinos afirmaban que Francisco había sido secuestrado por razones desconocidas, quizás por deudas o enemistades que nunca se habían hecho públicas. Sin embargo, la familia negó rotundamente estas posibilidades. Francisco no tenía enemigos ni problemas económicos. Otros sugirieron que había sufrido un accidente en alguna zona remota y que su cuerpo aún no había sido encontrado. Esta hipótesis, aunque plausible, tampoco explicaba por qué su coche había sido dejado tan meticulosamente en un lugar donde no parecía haber estado antes. Una de las teorías más inquietantes fue que Francisco podía haber desaparecido por voluntad propia. ¿Podía un hombre abandonar su vida sin dejar rastro? Los que le conocían insistían en que no. Era demasiado responsable y demasiado unido a su familia como para hacerlo. Los años pasaron y la desaparición de Francisco dejó una marca indeleble en Valdepeñas. Su esposa nunca dejó de buscar respuestas, mientras que sus hijos, ya adultos, siguen esperando una explicación que les devuelva algo de paz. Para la comunidad, el caso sigue siendo un recordatorio de lo frágil que puede ser nuestra seguridad y de cómo el misterio puede golpear incluso en los lugares más tranquilos. Hoy
Más de una década después, el caso de Francisco González sigue siendo uno de los mayores enigmas de España. No hay pruebas, no hay pistas y no hay respuestas. Solo queda el dolor de una familia que aún espera un cierre. ¿Podría Francisco haber sido víctima de un crimen que nunca se investigó a fondo? ¿O fue su desaparición un accidente cuyo misterio se perdió con el tiempo? Es un caso que, al igual que tantos otros, sigue esperando ser resuelto. Ahora queremos saber vuestra opinión. No olvidéis dejar vuestros comentarios y teorías sobre qué creéis que ocurrió realmente con Francisco González. ¿Creéis que Francisco González desapareció por voluntad propia o fue víctima de un crimen? ¿Qué os parece más inquietante, la aparición del coche o la falta de testigos claros? ¿Pensáis que las autoridades hicieron todo lo posible para resolver este caso? ¿Qué haríais vosotros si una persona cercana desapareciera sin dejar rastro? No olvides suscribirte al canal para más historias que buscan justicia y respuestas. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.